Estuvimos la semana pasada conversando, dialogando, analizando durante toda la semana un hilo que fuimos haciendo en relación a las diferentes posturas políticas, éticas, morales, las diferentes posturas filosóficas que se tuvo en el siglo XX principalmente, finales del siglo XIX, y que en nuestro siglo XXI estallan como problemas contemporáneos, como problemas ya urgentes y que además determinan fuertemente nuestro presente, nuestras bifurcaciones posibles, como hemos dicho, y que es inevitable poder siquiera entenderlas o meternos adentro, porque en gran medida los grandes problemas que tenemos, las encrucijadas que encontramos, las incertidumbres, eh, esas angustias que vive nuestra humanidad actual tienen que ver con posturas filosóficas que en algún momento se asumieron como utopías, como verdades que había que perseguir y que, bueno, nos fueron determinando a esto. No llegamos acá porque sí o por el azar o por el encuentro mmm, más o menos equilibrado o desequilibrado entre las diferentes comunidades, sino que ese encuentro, claramente esas relaciones materiales, esos vínculos concretos, determinaron ideas y esas ideas terminaron también determinando cómo se daban esos encuentros, por ejemplo, entre civilizaciones, entre culturas, entre comunidades humanas. Y decíamos que de algún modo estamos viviendo las consecuencias de aquella modernidad, de esta modernidad que aún vivimos. Ese será otra discusión, si ya hemos dejado la modernidad, si esto que vivimos es una tal posmodernidad, una transmodernidad, o todavía estamos viviendo en realidad las consecuencias más extremas de precisamente aquella fundación moderna. Bueno, será otra discusión. En tal caso, sí hemos mostrado que los orígenes de nuestro pensamiento moderno, que determinaron nuestras estructuras políticas, nuestras estructuras jurídicas, económicas, sin duda, y también morales, éticas, es decir, nuestra postura, nuestro estar en el mundo, eh, mm, nos han llevado a este punto y no eh, la idea de que la humanidad nos se ha descarriado. Esto es una idea que creo necesitamos fuertemente, si no desterrar, digo, al menos cuestionar. Creo que incluso podríamos ir desechando de una vez por todas la idea compartida por cada vez más gente de que la humanidad echó a perder todo. La humanidad desperdició la oportunidad y ya no tiene salvación. Hemos, como humanidad, el bicho humano destruido el mundo, destruido los vínculos humanos, los vínculos con el resto de las especies. Hemos creado desigualdades, grandes matanzas, genocidios, y no tenemos cómo salir de esto, porque además le sumamos que estamos frente eh, a una emergencia climática y nos encontramos además, y tal vez más importante que nada, a tecnologías disruptivas que ha creado el hombre y que ya no sabe controlar. Estas ideas son al menos falsas, al menos desechables porque en realidad, y lo que queremos demostrar con las columnas que venimos haciendo, al menos las últimas semanas, que vamos a ver hoy algunas nuevas aristas, tiene que ver con que no fue el ser humano quien echó a perder todo, sino una cierta idea, unas ciertas propuestas de formas de conocer, de formas de abordar el mundo que efectivamente han sido monstruosas y que son estas ideas de la modernidad y que en gran medida, como tratábamos de demostrar, las ideas liberales, las ideas del hombre libre fueron en gran medida perjudiciales. Vamos a ver un poquito, hoy hablábamos de si la liberación, si la libertad, este concepto que hoy está tan fuertemente presente como afirmación y como cuestionamiento. Parece dividirse la humanidad en dos.
y así ha sido el siglo XX. Tal vez se lo podría describir como el siglo en que se dividió el mundo en dos grandes identidades, aquellos que planteaban la libertad como objetivo y aquellos que planteaban la igualdad como objetivo. Así se dieron las dos grandes paradigmas, el capitalismo o el liberalismo jurídico y económico y el comunismo o el socialismo como dos contrapartes que realmente dividieron a la humanidad prácticamente en dos, salvo algunas excepciones que se mantuvieron neutrales o en todo caso afines a sus identidades culturales previas. Son dos identidades, como decíamos, además que dos proyectos, dos utopías que se fundaban en la misma idea, la idea del progreso humano inevitable, inexorable, es decir, de un determinismo hacia lo que debíamos ir. Y eso unía ambos proyectos, por eso, entre otros, Hegel fue leído y abordado e influenció tanto a los liberales anglosajones, alemanes, franceses, como también a los socialismos y los comunismos reales. Bueno, decíamos si la libertad o la liberación es una bendición o una maldición. Esta fue la gran pregunta del siglo XX, porque, claro, cada vez que aparecía alguien que decía, bueno, ahora vamos a liberar, vamos a emancipar a este pueblo, producía una catástrofe, un genocidio, grandes matanzas. Esa fue una de las comprobaciones, ¿no? Y que entonces, ¿cómo hacemos? ¿Existe vitalidad para la idea de revolución, de cambio social, de emancipación? ¿O es una idea siempre y bajo todo punto de vista totalitaria? Porque alguien que se cree capaz, se cree iluminado para poder bajarle al resto esa condición de vanguardia, de ser iluminado. Bueno, es una de las grandes preguntas y realmente determina estos días, y a pesar de que este programa no es coyuntural y que deriva, o en todo caso tendrá emisiones en otros momentos históricos, de paso le contamos, hace mucho frío en este momento, tal vez lo estés escuchando en cualquier otro contexto y que sirva en todo caso esta confesión del frío como recuerdo para cuando ya el frío sea un recuerdo de podcast. Eh, Decíamos que en estos días, por ejemplo, se dieron las elecciones francesas. Tal vez no importa cuándo escuches esto, porque las elecciones francesas parece que siempre se dirimen entre la ultraderecha nacionalista y algunas otras posturas. Hubo algunas novedades en estas elecciones. Pero sí lo que estamos viendo es que hay una confusión muy grande. Estos nacionalismos, estas derechas, tienen reivindicaciones que otrora y que en todo caso esencialmente son reivindicaciones de los grupos que creían, que creen, que reivindican el relativismo cultural, el pluralismo. ¿Por qué? Porque se encuentran en esta idea que ahora vamos a describir un poquito más finamente, en la idea de que eh, nuestra nación, nuestra cultura, nuestra comunidad, la comunidad francesa, la de la Francia para los franceses, como decía el antiguo lema nacionalista francés, eh, bueno, debe ser respetada y debe ser respetada nuestra cultura y nuestra forma cultural. Claro, no es la misma vara la que miden frente a las otras culturas a las que evidentemente su propia nación, que hoy está ejecutando guerras en diferentes lugares del mundo, la misma vara con la que se tienen, y tampoco sobre los inmigrantes, por ejemplo, pero, pero sostienen y hay un punto en común, y hay un punto que une, y por eso aparecería un punto que une también a Vladimir Putin con Donald Trump, o a ciertas izquierdas con ciertas derechas, porque el globalismo, esta idea también del liberalismo globalista, esta idea de que debemos llevar nuestra libertad al resto del mundo, ha sido cuestionada por izquierda y por derecha. Si querés verlo así, si no te gustan estas determinaciones, míralo por el lado, ha sido cuestionada por los comunitarismos pluriculturales y también por
las derechas más xenófobas, es decir, las más cerradas en su identidad nacional. Bueno, hace 50 años, tan solo 50 años, la disputa acerca de las predicciones, un poco más de 50 años vamos a decirlo ahora, la disputa de las predicciones populares, es decir, de cómo nos esperaba el futuro, de qué clase de horrores nos depararía el futuro, estuvo entablado entre dos libros, dos novelas, que marcaron una época, marcaron una historia y marcaron una etapa de la humanidad, al menos de Occidente. Fueron muy leídos, pero además muy influenciadores de otros pensadores o principalmente del relato popular, que fue Un Mundo Feliz, el libro de Aldous Huxley de los años 30, y el libro de George Orwell, 1984. Fueron las dos famosas distopías, o como se llamó alguna vez, las antiutopías. Eh, Venían a decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llegó la idea de que el futuro será un gran jardín de rosas. Imagínense que en ese momento, cuando Huxley escribía Un Mundo Feliz, en Estados Unidos, por ejemplo, se hacían las grandes ferias de ciencia que mostraban lo maravilloso que sería el futuro a través del desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, Huxley y Orwell proponen dos antiutopías muy distintas, casi contradictorias, podríamos decir, u opuestas entre sí. El de Orwell era un mundo degradado y miserable, un mundo carente y necesitado, tal vez mucho más inspirado en los socialismos reales en ese momento, como inglés, pero además cuestionador del sistema anglosajón, del sistema capitalista. Bueno, también cuestionaba en ese momento a los regímenes soviéticos, cómo en ese momento se ejecutaban como regímenes totalitarios. Y bueno, donde había un gran hermano, el gran hermano es el personaje que domina ese mundo de George Orwell de 1984 y que, bueno, se oponía al mundo de Huxley, al de Un Mundo Feliz, que era precisamente lo contrario, una tierra de opulencia y libertinaje, de abundancia y saciedad. Eh, Obviamente también determinaba cómo eran las personas, cómo eran los sujetos de cada una de esas determinaciones. El de Orwell eran tristes y temerosos, los personajes de Huxley, en cambio, eran despreocupados y retozones, eran personajes que se sentían libres, pero en ambas diferencias estaba presente la idea de que alguien dominaba, que era un mundo sin, sin grietas a la dominación, donde había un grupo que dominaba todo, toda la realidad social, política, la historia, el pasado y el futuro, y que, bueno, en uno u otro aparece este personaje, el personaje principal de cada uno de los libros, tratando de liberarse de esa opresión, de de ese determinismo que ambos mundos, tal vez hoy uno podría decir que Huxley tuvo algo más de pertinencia, ¿no? Ambos dos, en algunos aspectos, la pegó, podríamos decir, la vio. Lo de Huxley tal vez se parece más a este mundo actual porque hay los personajes se sienten libres, libres de que están eligiendo ese mundo, un mundo determinado. Cada uno de los personajes pertenece a una clase, ¿no? De hecho, se producen los seres humanos de manera de probeta y se produce según la clase que van a ser. Se fabrica el sujeto A, se fabrican sujetos B, sujetos C y sujetos D, y cada uno va a tener un lugar en la sociedad, ¿no? Pero aún así, cada uno se cree libre. Bueno, decíamos que hablamos de Zygmunt Bauman la semana pasada, hablamos de Modernidad Líquida, un libro clave del año 2000 que marcó también poder entender
tal vez por justamente ser escrito en esa bisagra de siglos, poder entender qué era el mundo en el que estábamos entrando, que ya no le llamó posmodernidad, sino precisamente en eso que decíamos al comienzo, si esto es una posmodernidad o las consecuencias de un tipo de modernidad. Él le llamó modernidad líquida. Dijo, son los mismos paradigmas de la modernidad llevados a la liquidez extrema, es decir, los orígenes de la modernidad y todo su proceso fue la licuefacción de nuestras creencias, de nuestras realidades comunitarias, de nuestra historia, volver líquido lo sólido, ¿no? Todo aquello que tenga algún tipo de permanencia en el tiempo. Y dice, bueno, no ha cambiado eso, simplemente que se ha llevado a un lugar mucho más extremo, porque en aquel momento se trataba de reemplazar algunos, de licuar para incorporar nuevos sólidos, nuevas identidades sólidas, ese hombre libre de la modernidad, un sujeto firme, con creencias y morales que había descubierto y que eran universales para todos. Bueno, eso también se ha caído y lo que se trata ahora es de licuar todo el tiempo y permanentemente y vivir en un mundo líquido. Decíamos que las diferencias nacen cuando la razón no está suficientemente despierta. Esto es lo que decían los modernos ilustrados, que las diferencias de culturas, de comunidades, de lenguajes, nacen cuando la razón no está suficientemente despierta. Es decir, que si la razón no se quedase dormida, eh, bueno, no habría diferencias entre los seres humanos, porque descubriríamos los mismos principios universales. Era el credo explícito de la confianza absoluta que los liberales posiluministas depositaban en la capacidad humana de lograr una inmaculada concepción, ¿no? Ese credo fue cuestionado por los críticos del liberalismo, como vimos la semana pasada, y habría un montón, un sinfín de preguntas y un sinfín de propuestas de éticas en relación al relativismo cultural. ¿Cómo hacemos entonces con este mundo desprovisto de universales, de imposición, de posibilidad de encontrar una sola verdad para todos y hacia dónde podemos ir? Bueno, los poetas, los historiadores, sociólogos románticos, el romanticismo es una corriente específica de la poesía, de la literatura y también de la filosofía que, bueno, de algún modo remite a un anhelo por el pasado, ¿no? Un anhelo por el viejo mundo, por el mundo antiguo. Y bueno, se unieron a los políticos nacionalistas. Por eso decíamos que estas ideas románticas en el sentido filosófico, es decir, en volver a un mundo más equilibrado, donde no el materialismo puro, la ganancia, la razón. Esta sería la principal cuestionamiento de los románticos del siglo XIX, entre los que se encontraba Hegel, entre los que se encontraron Lord Byron, bueno, muchos poetas y pensadores, y que marcó una corriente, decían, che, no todo es el dinero y la materialidad, hay otros principios, hay otros valores. Bueno, se encontraron con los políticos nacionalistas para señalar que antes que los humanos empezaran a exprimir individualmente sus cerebros para escribir el mejor código de cohabitación que su razón les dictaba, ya tenían una historia colectiva y costumbres obedecidas colectivamente. Esto, en estos términos, lo dice Zygmunt Bauman, las comunidades que tienen muchos colores, muchas medidas, como diría Sócrates, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, pero claro, el hombre es muchos hombres y hay muchas medidas y muchos colores, pero si se las distribuye dentro del eje que marcaba Max Weber, el sociólogo tan influyente también del siglo XIX, que se extiende entre el manto liviano y la jaula de hierro, decía. Lo comunitario, la comunidad, es un manto liviano, o sea, una protección, una idea común, y a la vez puede ser una jaula de hierro. Esos dos extremos es donde nos movemos cuando hacemos parte de una comunidad. Bueno, todos ellos se aproximan mucho más, dice, al primer polo, es decir, a la idea
del manto liviano, de una liviandad respecto a la idea de comunidad. Bueno, eh, vamos a ver durante la semana algunas de estas ideas y vamos a seguir con estas consecuencias. Lo que dejamos por último y algunas frases de Zygmunt Bauman, que lo que requiere, eh, decía Bauman, que en tanto necesitan ser defendidas para sobrevivir las ideas de la comunidad, las comunidades son una postulación, un proyecto y no una realidad, algo que viene después y no antes de la elección individual. Es decir, en nuestra época es un esfuerzo que tenemos que hacer, es un proyecto que tenemos que realizar la comunidad y no algo que está desde el fondo determinándonos, como se pensaba hasta este tiempo, hasta este momento. Ese es el gran cambio que se ha producido. La gran determinación, decía Bauman, es entre la seguridad y la libertad. Esa gran contradicción la seguimos habitando, sigue determinando nuestras grandes grietas, nuestras contradicciones. En términos sociológicos, decía Bauman, el comunitarismo es una reacción previsible a la acelerada licuefacción de la vida moderna, una reacción ante su consecuencia más irritable y dolorosa, el desequilibrio cada vez más profundo entre la libertad individual y la seguridad. La libertad individual que nos da ser libre de toda nuestra decisión, pero a la vez que nos incorpora toda la responsabilidad dentro nuestro, y el otro extremo que es la seguridad que nos da la vida en comunidad, la vida compartida, el cuidarnos unos a otros. Esta gran contradicción, esa consecuencia irritante y dolorosa, decía Bauman, de la licuefacción de todos nuestros valores compartidos, es lo que estamos viviendo. Me quedo con aquella frase que remitía Bauman: todos estamos escapando de una u otra manera, los ricos, los pobres, de uno u otro continente, de la misma catástrofe, la ruptura de la comunidad.